Bienvenidos al Observatorio Prysmian Group. Hoy vamos a tocar un tema fundamental dentro del sector eléctrico, energético y eléctrico en particular, como es la generación renovable. Y para ello nos acompaña un gran experto en la materia que está al frente de muchos proyectos en el día a día en este tipo de sistemas. Él es Ramón Jero, que es responsable de Sinergias e Innovación dentro del Departamento de Sostenibilidad e Innovación Transversal de IFAX Energía Sistemas. Ramón, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y bueno, vamos a abordar este tema, o sea, realmente la generación renovable. España es un país de referencia en este sentido, tenemos unas condiciones climáticas favorables también para ello, y vamos en un ritmo adecuado, pero se abren muchas incertidumbres en cuanto a las perspectivas de futuro, por muchas razones, principalmente porque se está generando nuevos kilovatios fotovoltaicos y eólicos renovables, pero la demanda eléctrica no está evolucionando como debería, y entonces hay un desacoplamiento entre esa generación y esa demanda. Entonces, la primera pregunta que te haría es, primero, lo referente al PNIEC, que es el marco de referencia para España como país miembro de la Unión Europea, tiene unos objetivos ya desde el año 2020 que se hicieron el PNIEC 2021-2030 y que ahora se han elevado en la presentación que se hizo reciente del nuevo borrador a Bruselas, con todavía unos objetivos más ambiciosos en cuanto a renovación. Bueno, primero habría que ver cuál es la situación actual que tenemos en el primer semestre de este 2023 con respecto a la evolución que se pretende para alcanzar esos objetivos. Si quieres, desde el anterior PNIEC o del actualizado, como tú prefieras. Vale, perfecto. A ver, cuando has dicho que vamos a un ritmo bueno, pues depende de la tecnología de la que estemos hablando, porque, por ejemplo, en el caso de lo que es la generación eólica, en este PNIEC se han actualizado lo que son los objetivos, sobre todo en base a las peticiones de la Asociación de Empresas del Sector Eólico, se han actualizado conforme a las peticiones de esta asociación, pero ni siquiera estábamos en el ritmo para llegar al objetivo anterior. Ahora mismo lo que se está planteando es duplicar la potencia que hay actualmente, que son más o menos 30 gigavatios, y la realidad es que el año pasado solo instalamos un poquito más de 1,5 gigavatio. Y este año, en el primer semestre, no hemos instalado más que 200 megas. Para conseguir ese objetivo, que son los 62 gigavatios en 2030, necesitaremos mejorar mucho en ese ritmo en el sentido de la instalación eólica, y esto tiene muchos obstáculos como puede ser disponibilidad de suelo, como puede ser que el coste para una instalación eólica por potencia unitaria es mucho mayor el coste de inversión inicial que una de fotovoltaica, y precisamente lo que está pasando es que la inversión se está yendo a la fotovoltaica por eso, y también porque los permisos son más complicados. En la subasta que hubo a finales del año pasado, solo hubieron 3 gigavatios de eólica contra 25 gigavatios de solar, que consiguieron lo que es un punto de suministro y un precio de electricidad disponible para venta que para ellos es rentable. ¿Vale? Entonces, en ese caso, en la parte eólica, tenemos esos obstáculos y un ritmo que no está cumpliendo con los objetivos. Y luego, en la parte fotovoltaica, tenemos la contrapartida total, que es, todos sabemos que somos potencia no solo por el sol, sino porque tenemos mucha disponibilidad de superficie en ese sentido, y porque los precios están bajando una barbaridad en lo que se refiere a materiales y a equipamiento. Entonces, ahora mismo es la más competitiva, según creo, ¿no? Exacto, ahora mismo en España es la más competitiva. La cuestión, más o menos para que nos hagamos una idea, los objetivos que se han planteado en este PNIEC actualizado son de unos 76 gigavatios y ahora mismo estamos solo en 20. Necesitamos mucho más que triplicar.
pero el año pasado ya instalamos unos 7 gigavatios y este año se esperan unos más de 10, incluso 11 gigavatios de instalación, y los próximos años este número puede aumentar incluso. La inversión está viniendo en este sentido y con esos datos estaríamos cumpliendo sobradamente con los objetivos. Precisamente esta semana ha habido la cumbre del clima de Madrid, donde ya a nivel europeo la comisaria europea ya anunciaba que se tenía que triplicar la generación renovable y aumentar la eficiencia un 50%, si no me equivoco. Y nosotros en España somos la punta de lanza en generación renovable, y no solo por eso, sino porque toda esa generación renovable barata, que nosotros como país a nivel europeo es donde puedes producir energía renovable de forma más barata, lo que hace también es que otros proyectos, no de generación de electricidad, pero sí de generación de otros vectores energéticos, como es el hidrógeno verde, se estén viniendo para aquí, para España, porque para generar hidrógeno verde necesitas electricidad renovable, y aquí es donde es más barato. Entonces, todos esos proyectos que necesitarán también, todos los proyectos de generación de hidrógeno verde necesitarán mucha potencia renovable instalada, y no solo de fotovoltaica, porque lo ideal para hacer una instalación de electrolizador de hidrógeno verde es que tengas una hibridación entre viento y solar, para que tengas una producción más estable durante el día y tengas mayor producción anual de toneladas de hidrógeno. Se están viniendo aquí precisamente sustituir a la nuclear, claramente. Exacto. Y ahora mismo tenemos un banco del hidrógeno verde a nivel europeo que va a sacar unas subastas para que básicamente faciliten la diferencia de precio entre el hidrógeno malo o hidrógeno gris, que es el que contamina, y el hidrógeno verde, y se estima que más del 75% de los proyectos de esa subasta nos los llevemos en España, precisamente porque somos más competitivos. El hidrógeno empieza a tener más colores que un Pantone, ¿eh? Exacto. El gris, el rosa, el azul, el verde. Todos los que quieras. Y precisamente, a ver, esto del hidrógeno habla de los costes de transporte y los costes de las pérdidas en el propio transporte. Hace que, bueno, no sé si nosotros tenemos previsto exportar hidrógeno. Sí. Y hay que contar con ese hándicap, o puede ser una producción propia pues para temas de suministro en industrias a nivel térmico, etcétera, donde no se puede electrificar, por ejemplo. El primer paso, y con los objetivos que había en el anterior PNIEC, que eran de 4 gigavatios, ahora lo han aumentado a 11, pero con el objetivo que había anteriormente, para que nos hagamos una idea, no nos daba para cubrir el consumo que hay actualmente ya de hidrógeno gris. Vale, entonces, el primer paso tiene que ser ir a los puntos de consumo que sabes seguro que te van a consumir hidrógeno y que ya están consumiendo hidrógeno, y que yo no tengo que hacer una adaptación tecnológica de una cosa que consumía gas o una cosa que consumía otro tipo de combustible a adaptarlo para que consuma hidrógeno. Ese es el primer paso. O sea, ahí no hay incertidumbre, ¿eh? Ahí no hay incertidumbre, ahí están invirtiendo precisamente en sí. esos proyectos. Bueno. Por ejemplo, el proyecto más grande que hay actualmente a nivel nacional de producción de hidrógeno verde, que es el de Puerto Llano con Iberdrola y Fertiberia, que por cierto nosotros participamos en parte de la instalación, son 20 megavatios y están directamente ligados a uno de los sectores que más consumen hidrógeno gris actualmente, que es el de fertilizantes y el de productos químicos. Y en este contexto, bueno, aquí un poco las perspectivas, palancas y frenos que nos podemos encontrar, volatilidad de precios, intermitencia dentro de las renovables, bueno, los riesgos de inversión, en fin, todo ese mix de incertidumbre, de alguna manera, ¿dónde encontrarías tú los puntos a favor y los puntos en contra para que realmente vayamos en la línea de crecimiento adecuada? Sí, aquí teniendo en cuenta que electrificamos la demanda, sí, claro. Aquí hay varios puntos de incertidumbre en la parte de generación, sí. y luego pasamos a la demanda, si te parece. Pero en la parte de generación tenemos ahora mismo una serie de problemas que están empezando a surgir y que ya sabemos que surgen en los países en los que tenemos mucha penetración renovable, que es el tema de los curtailment, que es básicamente no tengo capacidad en los nudos que evacúan la electricidad que generan las plantas renovables, y lo que hago es perder esa energía, que es
A modo doméstico es lo que le pasa a uno que se pone un autoconsumo sin excedentes, que pierde una energía cuando no la consume, pues aquí pasa algo parecido, pero con las plantas a nivel grande. Ahora mismo no es un problema muy representativo porque solo representa en algunas horas del año un 2% de toda la energía renovable que se produce. Pero ya hay estimaciones precisamente del transportista nacional de Redella, de que si no se desarrolla almacenamiento, si no se desarrollan sistemas de flexibilidad y de gestión de la demanda, en unos años, para final de esta década, podríamos estar en perder a nivel anual, a nivel del total de la electricidad renovable que se genera, más de un 5%, que no es moco de pavo, por así decirlo. Sí, sí, sí. No, en el almacenamiento, por lo visto, hay previstos 3.500 megavatios nuevos en bombeo y 2.500 en baterías. ¿Cuál crees tú que puede tener más recorrido para subsanar esta situación? A ver, actualmente la solución más rápida y la solución que tiene más sentido es almacenamiento en base a baterías. ¿Por qué? Porque el bombeo lleva parado desde hace mucho tiempo y además los proyectos de bombeo más o menos en construirlos tardan entre 4 y 10 años. No son una solución rápida para el problema que vamos a tener en el corto plazo, con toda la instalación que nos viene entre este año, el año que viene y probablemente hasta 2027 tengamos un boom de plantas fotovoltaicas y no vamos a poder utilizar ese bombeo porque va a estar construyéndose. Una instalación de baterías sí que se puede hacer mucho más rápido, pero el problema que tenemos actualmente es que no hay mercados regulados que lo que hagan es que ese almacenamiento a gran escala sea rentable. Ahora mismo no tenemos desarrollados los mercados de capacidad que hacen falta para que haya inversión asociada a ese almacenamiento. Y otra de las soluciones más rápidas que hay y que precisamente las señales de precio lo que deberían hacer es que eso vaya cambiando es la gestionabilidad de la demanda. Que el consumo se vaya moviendo a las horas de mayor generación renovable, que eso irá pasando conforme estamos viendo ya que tenemos esa diferencia tan grande entre el valle y el pico del precio de la electricidad a nivel diario. Y ahí precisamente en ese punto muy interesante, ahí lo que sería la generación a gran escala y la generación distribuida, que sería el autoconsumo, ¿y se pueden hacer la competencia entre ambos o se complementan? A ver, es complicado que se hagan la competencia porque los usuarios y los consumidores de cada uno son diferentes. Principalmente porque las plantas fotovoltaicas, aunque nosotros pensemos que nuestro precio de la electricidad va muy ligado a toda esa producción, en realidad la mayoría de la venta de esas plantas fotovoltaicas se está haciendo a través de contratos bilaterales entre grandes consumidores y el productor de energía. ¿Esto qué significa? Que ahí lo que estoy haciendo es tener un contrato que muchas veces tiene un término variable ligado al mercado eléctrico, pero es mucho más estable que el precio del mercado eléctrico. Entonces, eso lo que hace es que la inversión se estabilice de alguna forma porque va a seguir habiendo muchos consumidores que lo que quieran es comprar energía verde, energía con certificado de origen y quitarse esa incertidumbre de no saber si dentro de unos años voy a volver a tener los picos de precio que tuvimos el año pasado, por ejemplo. Eso es parecido a lo que son las hipotecas de plazo fijo, ¿no? Sí, algo así, básicamente, o variable o eliminas fijo. Volatilidades. Y el precio del gas es el Euribor, por así decirlo. Estos son los famosos PPAs, ¿no? Sí, exacto. Sí. Estos son los famosos PPAs. Claro, eliminas la volatilidad en la cuenta de explotación de las empresas. Exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso del autoconsumo sí que estamos viendo como esos consumidores de autoconsumo sí que van al precio de mercado eléctrico. Lo que está pasando ya, que ya estamos viendo, se está ralentizando la instalación de autoconsumos. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos precios mucho más bajos de lo que te estaba vendiendo el instalador de turno hace 2 años para calcular tu tiempo de retorno de la instalación, estamos ya teniendo precios mucho más bajos, sobre todo en esas horas diurnas, precisamente porque hay mayor penetración de renovables. Eso lo que está haciendo es que baje la instalación de autoconsumo. ¿Qué va a ir pasando? Que conforme vayamos desarrollando el almacenamiento, vayamos cambiando nuestros hábitos de consumo y vayamos integrando flexibilidad y gestión de la demanda, y la demanda se vaya moviendo a los momentos en los que tengamos precios más bajos,
que siempre va a haber un impasse entre una cosa y otra, volveremos a tener precios más estables, volveremos a no tener esa diferencia tan grande y volverá a venir la gente a instalar autoconsumo porque van a volver a ser los precios no tan bajos ni cero como hemos tenido algunos días en verano este año. Y todo va a ser más previsible, todo va a ser más fácil. Esa es la idea, y así debería funcionar el mercado. Un poco porque hemos establecido aquí muchas claves, pero en resumen un poco, a partir de tu experiencia, sitúa las principales perspectivas que podemos encontrar en el mercado de generación. A ver, sobre todo lo que se espera a nivel de fotovoltaica, por ejemplo, que es donde nosotros más trabajamos, para que tengas una idea, este año se espera que se instalen unos 10-11 gigavatios. Nosotros el año pasado llevamos siendo uno de los mayores instaladores del mundo y el primero a nivel europeo desde hace varios años, y el año pasado instalamos casi 1 gigavatio, ¿vale? Entonces, tenemos una visión de lo que es el mercado bastante clara. Lo que se espera es un boom muy grande, un problema incluso de abastecimiento de cuello de botella, de abastecimiento de materiales y de mano de obra para hacer todas esas instalaciones, que ya nos lo estamos viendo venir. Sí. Y esto es como los microchips, ¿no? Exacto, sí, algo parecido. Y que conforme vayamos integrando toda esa capacidad renovable que va a venir de una, por así decirlo, luego no vamos a tener más que ponerla. La infraestructura eléctrica tiene que avanzar para que yo pueda seguir integrando más renovables. Si ya estoy teniendo curtailments y restricciones técnicas con lo que tengo ahora, que son 20 gigas, imagínate cuando llegue a tener más de 70. Tenemos que hacer un desarrollo tanto por la parte de demanda como por la parte de infraestructura eléctrica muy grande, que vaya en consonancia con ese gran boom que estamos teniendo. Y se incluye todo lo que son inversiones en adecuación de las redes, ¿no? También. Claro, exacto. Todo lo que digitalización y para poder hacer una gestión de la demanda y tener la suficiente capacidad, ¿no? Por una parte es el problema de los nudos, que es el que comentamos, que al fin y al cabo es poner más cables, básicamente, y hacerla más mallada, lo que es la red. Y luego está el tema, como dices, de que la gestionabilidad de la demanda lo que necesita es que haya una red mucho más inteligente. Aquí, precisamente, en España somos pioneros con la instalación de contadores inteligentes y las distribuidoras en España, en ese sentido, a nivel de desarrollo de innovación para el concepto de Smart Grid, están bastante avanzadas, pero no se está trabajando a nivel práctico tanto todas las posibilidades que tienen esos contadores inteligentes. Eso es lo que se necesita para que la gestión de la demanda sea verdaderamente real y lo que podamos hacer sea aprovechar mucho más la generación renovable que tenemos. Y en cuanto a inversiones en la red eléctrica tiene una planificación a 2026, o sea, dentro de 4 días. Lo que no sé si se están cumpliendo esos números que tiene presentados, anunciados. Hay una inversión que se está cumpliendo y unas inversiones que faltan en algunas áreas. Y precisamente en este plan hay objetivos de inversión a nivel de infraestructura eléctrica que se quedan cortos para los objetivos que se están planteando de generación renovable. Hay mucha incertidumbre en ese sentido y lo que se tiene que hacer es definir rápido lo que es la regulación, los mercados, tanto para almacenamiento como para agregadores de demanda, comunidades energéticas, autoconsumo colectivo, para que las distribuidoras y los transportistas de la red eléctrica tengan mucho más claro en qué invertir y agilicen esas inversiones para que tengamos rápido una infraestructura que permita evacuar todo lo que vamos a generar. Perfecto. Bueno, todo un reto a solucionar de alguna forma. Y ya un poco para terminar, viendo todo esto es complejo y por otro lado tenemos un PENIECO, unos objetivos de Europa. Al final no es el objetivo que pone España, sino que ya lo que viene por parte de la Unión Europea, que son muy elevados. La pregunta es muy directa. ¿Son realistas estos objetivos? Porque primero hemos establecido un poco el gap entre la proyección de lo que hay ahora a lo que tiene que ser y otra cosa es si lo que tiene que ser es realista o no.
Porque igual estamos haciendo un brindis al sol o no, o realmente estamos ajustados. El principal problema del PNIEC es que los objetivos están como desvinculados entre ellos, por así decirlo. Los objetivos solo se pueden cumplir y solo serán realistas si están concentrados en un plan con las sinergias que hay entre todas las cosas que tienen ahí objetivos. Si yo cumplo el objetivo de la fotovoltaica, pero no cumplo el objetivo de puntos de recarga, de vehículos eléctricos, de bombas de calor y de flexibilidad de la demanda, de poco me va a servir porque no voy a conseguirlo. Entonces, básicamente, los objetivos son realistas en el caso de que la regulación se vaya desarrollando y vayamos centrándonos más en el gran olvidado de ese PNIEC, que es la demanda, la electrificación de la demanda y lo que no es electrificable, pasarlo a gases renovables. Por poner un ejemplo, vehículos eléctricos. Tenemos un objetivo de más de 5 millones de vehículos eléctricos para 2030 y actualmente tenemos 300.000 aproximadamente, el año pasado solo se matricularon 100.000, este año se espera que se matriculen, bueno, creo que ya se han matriculado como los que había, unos 300.000 más, que eso es duplicar, ¿vale? Pero tenemos que alcanzar más de 5 millones, no llegamos. La infraestructura eléctrica pasa un poco lo mismo, el objetivo está en unos 300.000 puntos de recarga públicos y ahora mismo estamos en 25.000. Son dos cosas que van en paralelo. Y son dos cosas que van en paralelo y que tienen que ir avanzando juntas, por así decirlo. Esos objetivos no se están cumpliendo, por lo que parece por el ritmo al que avanzan, no son realistas y menos realistas todavía si no estamos aplicando medidas para que eso cambie, para que el ritmo acelere, para que se pongan más puntos de recarga y para que se compren más vehículos eléctricos. Y no solo eso, sino que yo debería estar ligando ese desarrollo de demanda no solo a que se desarrolle, sino a que siempre sea gestionable, que todo lo que instale nuevo de puntos de recarga me permita recarga inteligente. Claro. Porque si no, estoy metiendo otra demanda que no me está sirviendo de nada cuando tengo un potencial almacenamiento distribuido y móvil gigante que no estaría aprovechando. Por la parte de las bombas de calor, ahí sí que estamos más o menos en un ritmo para conseguir los objetivos, que más o menos es duplicar la potencia que hay instalada actualmente, pero pasa un poco lo mismo. Si no hago que sea gestionable, si yo no implanto sistemas de gestión inteligente de edificios, un BMS, para que controle cuándo entra esa climatización y que pueda ligarlo a mi autoconsumo o al precio de la electricidad del mercado diario, de poco sirve que electrifique. No queremos electrificar equipos tontos, queremos electrificar equipos inteligentes. Lo que pasa en BMS y tal, principalmente son edificios terciarios, edificios de cierta dimensión, pero a nivel residencial pues tenemos un parque de rehabilitación ahí pendiente. Es otro de los objetivos que parece que cuesta asumir, ¿no? Y que sea poco realista y muy necesario, y hay dificultades técnicas para poder implementar la bomba de calor, por ejemplo, ¿no? Exacto, ahí en ese sentido se está trabajando bastante en subvenciones, tanto para rehabilitación como para cambios, y ahora viene un marco nuevo que son los certificados de ahorro energético, los CAEs, que esperamos que promueve y que fomente este tipo de instalaciones, sobre todo en sector residencial y también en terciario. Y la gestionabilidad depende un poco también de cómo sean esos usuarios finales. Hace poco salió un estudio de Fundación Renovables que decía que si todo lo que instalamos de puntos de recarga va ligado a autoconsumo, nos saldría gratis la electricidad para recargar esos vehículos eléctricos, porque estaría aprovechando todo el excedente que no estoy aprovechando actualmente. Esa es la clave. O sea, eliminar los vertidos y aprovecharlo ahí de alguna manera. Y ahí entra también mucho el concepto de comunidad energética y de autoconsumo colectivo, que también necesita todavía un desarrollo muy grande a nivel de regulación. Con eso conseguiremos que la implantación de autoconsumo sea mucho más grande y que además lo aproveche mucha más gente. Pues Ramón, tenemos ya el tiempo agotado, pero es que es tremendamente interesante lo que nos estás contando y seguro que habría para mucho recorrido. Pero tenemos claro, o sea, como conclusión es que
La generación renovable va a ser posible siempre y cuando seamos capaces de electrificar, y eso ahí tenemos asignaturas pendientes importantes. Vehículo eléctrico, que además es uno de los principales vectores hacia la transición hacia la electricidad, y luego el tema de las bombas de calor fundamentalmente, ¿no? Flexibilidad y almacenamiento. Exactamente, y es lo que nos permitirá de alguna forma poder reducir los picos y aumentar los valles y estabilizar el sistema. Pues nada, muchísimas gracias y tu aportación muy valiosa. Gracias a vosotros. Encantado de estar contigo. Por la invitación. Perfecto. Muchas gracias, Juanjo.